Bueno, resulta que hace casi 500 años, en aquel tiempo, nosotros los cristianos no teníamos acceso a la Biblia como la tenemos ahora, ¿no? Hoy tenemos diferentes traducciones de la Biblia, tenemos la Biblia en el celular, tenemos acceso. Sin embargo, en aquellos tiempos la gente no tenía acceso, tampoco tenía educación, por lo tanto no podían leer las Escrituras. La Iglesia Católica solamente les permitía tener acceso a las Escrituras a algunas personas que ellos les permitían, ¿no? Los cultos se leían en latín y estaba prohibido traducirla. En aquellos tiempos, la norma de fe y práctica de los cristianos no eran solamente las Escrituras, sino que se apoyaban en los magisterios, en las tradiciones, ¿no? El Papa tenía una autoridad también sobre la Iglesia cristiana. Entonces, nos encontramos en un contexto de falsas enseñanzas, ¿no? La falta de exposición a las Escrituras lo que hizo fue que permita que en la iglesia entren falsas enseñanzas, como por ejemplo la venta de indulgencias o el purgatorio. Entonces, durante muchos años los cristianos protestaron contra este sistema, ¿no? Sin embargo, no habían logrado mucho. Hasta que Dios levantó a Martín Lutero, ¿no? Que era un monje de la orden de Agustín, el cual tuvo un encuentro con las Escrituras, ¿no? Por la gracia de Dios, él pudo encontrarse con las Escrituras, pudo leer, y esto lo que provocó es una gran transformación a su vida. Y no solamente su vida fue transformada, sino que también trajo una transformación a todo el mundo. ¿Por qué? Martín Lutero lo que hace es traducir la Biblia, ¿no?, al alemán, y eso le dio el pie a que luego se traduzcan a todos los idiomas, ¿no? La verdad que los reformadores fueron muy valientes, ¿no? Porque en aquel tiempo los cazaban, ¿no? Los mataban, los torturaban. Fue terrible lo que pasaron, ¿no? Pero por amor a Dios y por amor a su iglesia, ellos fueron valientes. Y gracias a ese esfuerzo que hicieron esos hermanos, hoy día nosotros podemos tener la Biblia en nuestro idioma y podemos leerla, ¿no? Bien, durante la Reforma Protestante se destacaron 5 doctrinas fundamentales, ¿no? Estas no eran doctrinas inventadas, no eran doctrinas nuevas, sino que eran doctrinas antiguas, que por la falta de exposición a las Escrituras habían sido olvidadas. Estas 5 doctrinas se conocen como las 5 solas, ¿no? Y en las próximas reuniones vamos a ver todas las solas. Estas son la sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe y solo a Dios la gloria. Ahora bien, alguien se preguntará, si esto pasó hace un montón de tiempo, ¿por qué hoy día son importantes las 5 solas? ¿Por qué es importante para nosotros tener presente estas doctrinas fundamentales del cristianismo? Bien, las 5 solas, a pesar de haber pasado más de 500 años de la Reforma Protestante, siguen siendo relevantes hoy día. ¿Por qué? Porque los mismos problemas que tuvieron los reformadores en aquel tiempo aún siguen presentes. O incluso peor, porque la gente de aquel tiempo, ellos no tenían acceso a la Biblia, ellos no tenían tampoco una educación para poder leerla. Sin embargo, hoy día nosotros tenemos educación para poder leer la Biblia,
tenemos la Biblia en nuestras manos, ¿no? De diferentes formas, sin embargo, no la leemos. Y al no leerlas, eso nos trae un montón de problemas, ¿no? Entonces, las 5 solas hoy en día siguen siendo relevantes. Por ejemplo, tomando la sola escritura, ¿no? La sola escritura dice que solo la palabra de Dios es nuestra máxima norma de fe y práctica, ¿no? Hay personas que dicen creer en la Biblia, sin embargo, vemos que en la práctica ellos ponen como máxima autoridades otras fuentes, como por ejemplo los testimonios, las palabras de tal persona, ¿no? Algunos se apoyan en profecías, en revelaciones propias, ¿no? Entonces, esta doctrina también es pisoteada, ¿no? Hay personas que dicen, que afirman creer en el solo Cristo, ¿no? Que la salvación es solamente a través de Jesús. Sin embargo, en la práctica, vos ves que estas personas apoyan su salvación en las buenas obras, en las acciones. Hay personas que dicen creer que la salvación es solamente por gracia. Sin embargo, en la práctica vemos que estas personas no creen que la salvación es un regalo de Dios, no creen que la salvación es por gracia, sino que a veces creen que es un regalo por las buenas obras, por las buenas acciones. Hay personas que dicen que la salvación es solamente a través de Jesús y dicen creer en Jesús. Sin embargo, ellos tratan de mantener esta salvación no a través de la fe en Jesús, sino a través de sus buenas acciones, salvación por obras. Por ejemplo, hay personas que dicen que solo a Dios tiene que ser la gloria. Sin embargo, le roban la gloria a Dios en la salvación. ¿De qué manera? Atribuyéndose la salvación a sí mismos, ¿no? A su propia decisión, a sus propios méritos. Y estos son tan solo algunos ejemplos y en las reuniones siguientes vamos a ver en profundidad esto, ¿no? Pero podemos ver ya en esto que estos 5 principios bíblicos, estas 5 doctrinas fundamentales hoy en día están siendo olvidadas y están siendo pisoteadas. Entonces es muy importante para nosotros aprovechar este momento y dar un repaso a estas doctrinas fundamentales, ¿no? Bien, el día de hoy vamos a ver la sola escritura, que es la primera sola. Esta sola básicamente enseña que solo la palabra de Dios, solo la Biblia, tiene la máxima autoridad para decirnos qué hacer y en qué creer. Solo la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Y lo vamos a ver a la luz de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17 dice... Dice Pablo, hablándole a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, el apóstol Pablo se dirige a Timoteo en un contexto de falsas enseñanzas. Habían falsos maestros que se estaban introduciendo en la iglesia y querían pervertir el pueblo de Dios. De hecho, al principio del capítulo, el apóstol Pablo le advierte a Timoteo, ¿no?, que habían personas que aparentaban ser cristianas, aparentaban piedad.
Sin embargo, estas personas eran peligrosas, traían falsas enseñanzas y lo que querían hacer es pervertir a todo el pueblo. Entonces, ese es el contexto en el que Pablo se está dirigiendo a Timoteo. Ahora, Pablo, viendo el panorama, ¿no? Viendo cómo las falsas enseñanzas se estaban introduciendo en la iglesia, él no se queda de brazos cruzados. ¿Qué hace? Agarra y enseña a Timoteo. Y lo que hace primeramente es mostrarle la importancia de las Escrituras. Bien, ¿y por qué? Primero, porque previenen que nosotros nos desviemos. Decía el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido ¿qué cosa? Las sagradas Escrituras. Entonces Pablo lo que hace es centrar a Timoteo en las Escrituras. En 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, o sea, en la anterior carta a este joven pastor Timoteo, le dice en el versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le está recalcando a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene que mantener la verdad. Ahora, ¿cómo el joven pastor Timoteo podía mantener la verdad? Podía mantener la iglesia como columna y baluarte, ¿no? ¿De qué manera? Centrándose en las Escrituras. Y eso es lo que le dice el apóstol Pablo en la segunda carta. Ahora bien, algo importante, el apóstol Pablo le podría haber dicho, Timoteo, centrate o enfócate en las enseñanzas de la tradición judía oral. Le podría haber dicho, Timoteo, centrate en la filosofía. Sin embargo, el apóstol Pablo es claro y va y lo centra en las Escrituras. Esto es muy importante. En aquellos tiempos había muchas fuentes de enseñanza humanas. De hecho, Jesús en Marcos 7:13 denuncia las tradiciones judías porque las tradiciones mismas de ellos lo que hacían era invalidar la palabra de Dios, invalidar las Escrituras. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo viendo ese panorama, ese contexto? Lo centra a Timoteo en la palabra de Dios. Ahora bien, hoy en día también hay otras fuentes de testimonio que podrían hacernos desviar de la sola Escritura, ¿no? Por ejemplo, los testimonios. Hay mucha gente, por ejemplo, que lo que hacen es, para enseñar, no recurrir a las Escrituras, sino recurrir a sus vivencias, a lo que ha pasado. He estado en iglesias donde se predica un texto bíblico y luego lo que hacen es hablar de otra cosa, hablar de testimonios, de vivencias personales, ¿no? En ese caso, las personas estarían poniendo sus vivencias, sus experiencias por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Estarían pisoteando la doctrina fundamental de la sola Escritura. Solo la palabra de Dios tiene la máxima autoridad para decirnos qué hacer y en qué creer. Pueden ser también hoy en día los libros de una denominación favorita, por ejemplo, los libros de Elena de White, en el caso de los adventistas, o el Atalaya. Estas personas lo que hacen es poner estos libros doctrinales por encima de las Escrituras o al mismo nivel, lo cual no puede ser así. Solamente las Escrituras son nuestra máxima norma de fe. Ahora, una aclaración, no estoy diciendo que está mal leer libros cristianos, ¿no? Hay libros con mala teología, ¿no? Libros con muy mala interpretación de las Escrituras, pero por otro lado tenemos muy buenos libros con buen material teológico, ¿no? Con una interpretación fiel. Entonces, esos libros sí los podemos leer. Sin embargo, tenemos que entender que nuestra máxima autoridad está en la Biblia. Estos libros en sí mismos no tienen autoridad. La autoridad viene de las Escrituras. O puede ser también las palabras del predicador favorito, ¿no? Hay muchas personas que lo único que hacen es repetir lo que uno le enseña y no revisan en las Escrituras si realmente lo que hablamos es verdad, ¿no?
Entonces es muy importante nosotros tener siempre nuestro foco en las Escrituras. Otro ejemplo puede ser las falsas profecías. Muchas personas andan de iglesia en iglesia buscando nuevas revelaciones, ¿no? Buscando que le digan alguna profecía, alguna dirección. Y estos falsos profetas lo que hacen es reclamar la autoridad de la palabra de Dios para sí mismas. Se están poniendo incluso por encima de la autoridad de las Escrituras. Recuerdo que una vez vi una noticia de una iglesia, ¿no? Y en esta iglesia tenían una montaña de peluches y los estaban descuartizando, los estaban rompiendo. Era una locura, ¿no? Y agarran y hablan ahí con el pastor de la iglesia y le preguntan, ¿por qué están haciendo esto? ¿No? Y viene una hermana y dice que había tenido una revelación, que había soñado de que esos peluches la atacaban, de que estaban endemoniados, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Esos peluches que tenían para hacer una donación para los niños, lo que hicieron fue destrozarlo, fue terrible, ¿no? Ahora, ¿por qué las personas caen en este error? Primero, porque creen que las Escrituras son insuficientes, ¿no? Y segundo, lamentablemente están poniendo las palabras humanas por sobre la revelación de la Biblia, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. En el tiempo de Martín Lutero, las personas también habían cambiado la autoridad de la Biblia por tradiciones, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros centrarnos en las Escrituras. Y una de las razones por la cual es importante centrarnos en las Escrituras y que es lo que le marca el apóstol Pablo a Timoteo, es porque las Escrituras nos conducen a la salvación. Decía la segunda parte del versículo 15, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bien, entonces, sin una exposición a las Escrituras, sin tener nosotros un encuentro con la Biblia, no podemos ser salvos. O sea, nosotros necesitamos conocer el Evangelio, necesitamos conocer lo malo que somos, necesitamos conocer la necesidad de un Salvador. ¿Y cómo vamos a hacer esto si no tenemos un encuentro con las Escrituras, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo de Martín Lutero, a las personas se les decía que había que pagar para ser salvos, ¿no? Había que comprar indulgencias para sacar a las personas de un lugar que ellos llamaban el purgatorio. Y las personas, como no tenían educación y como no tenían acceso a la Biblia, no les quedaba otra que creer, ¿no? Lo que se les enseñaba. Ahora bien, nosotros, a pesar de tener las Escrituras, a pesar de poder leerlas, nosotros por error cometemos los mismos errores que ellos, ¿no? Un claro ejemplo de cómo nosotros podemos desviarnos de las Escrituras y producir una falsa sensación de salvación es, por ejemplo, el caso del evangelismo moderno. Es un claro ejemplo. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos que aquellos que evangelizaban lo que hacían era conducir a las personas a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿no? Sin embargo, hoy en día muchos evangelistas, siguiendo tradiciones, siguiendo lo que a ellos les enseñan, no llevan a las personas a Cristo en arrepentimiento y fe, sino lo que hacen es tratar de engancharlos con promesas. Les dicen, ven a Cristo y Dios te va a sanar, ven a Cristo y Dios te va a bendecir, Dios te va a arreglar tu matrimonio, ven a Cristo y Dios va a hacer un montón de cosas. Ahora bien, es verdad que Dios bendice, ¿no? Dios bendice a su pueblo. Sin embargo, este no es el método de evangelismo bíblico, ¿no? Estas personas han cambiado la autoridad de las Escrituras por tradiciones, por enseñanzas humanas. Y es un claro ejemplo de cómo desviarnos de la centralidad de las Escrituras produce falsa salvación. Porque con un mensaje quizás atractivo para las personas muertas espiritualmente, podemos llenar una iglesia, sí es verdad. Quizás las personas ven que este método funciona para atraer gente a la iglesia y lo aplican. Sin embargo,
usando métodos que no están centrados en las Escrituras, lo único que podemos hacer es llenar iglesias con falsos creyentes. Solamente una exposición a las Escrituras puede conducirnos a la salvación. Por eso el apóstol Pablo le remarca a Timoteo que las Escrituras pueden hacernos sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces, el principio de sola Escritura, el estar centrados en la palabra de Dios, en tener las Escrituras como nuestra máxima norma de fe y práctica, es vital para una iglesia sana. Bien, como está escrito, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No por las tradiciones, no por lo que dice tal hermano, sino por la palabra de Dios. Ahora bien, vamos al segundo punto. Las Escrituras son la palabra de Dios. Versículo 16, dice el apóstol Pablo, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí el apóstol Pablo, recordemos, en este contexto de falsas enseñanzas, le dice que la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo usa la palabra inspirada, en el griego básicamente significa es exhalada por Dios. Cuando nosotros leemos las Escrituras, es como si Dios mismo nos estuviera hablando a nosotros, ¿no? Y la palabra de Dios no es algo que podamos tomar a la ligera, es algo que tenemos que tomar con mucho respeto, porque Dios mismo nos está hablando. En Apocalipsis, capítulo 2, versículos 18 al 19, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, a través de este pasaje nosotros podemos entender que Dios no toma su palabra a la ligera, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar con mucho respeto, las Escrituras, porque son realmente palabra de Dios. Y la palabra de Dios es sabia. Dice el Salmo 119, Salmo 119, versículos 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces también revela la palabra de Dios que las Escrituras son verdad, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que confiar en las Escrituras, no en las tradiciones, no en lo que nos dice tal persona, porque los humanos se equivocan, los humanos tienen errores, sino que debemos de estar firmes en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Los hombres son mentirosos, los hombres se equivocan, pero la palabra de Dios es perfecta. Y también es suficiente, que esto es lo último que le recalca el apóstol Pablo a Timoteo. Pablo le recalca la suficiencia de las Escrituras en nuestra vida. Releemos 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra. Entonces, el apóstol Pablo lo que hace es, primero lo que hace es centrarlo a Timoteo en la palabra de Dios. Luego les dice que las Escrituras son las que nos conducen a la salvación. Luego les dice que las Escrituras son la misma palabra de Dios exhalada por Él. Y por último, lo que hace es recalcarle que la palabra de Dios es suficiente para nuestra vida. Es suficiente para decirnos cómo vivir. Es suficiente para decirnos en qué creer y en qué no. Las Escrituras son suficientes. Poner otra fuente de enseñanza por encima de las Escrituras nos va a llevar al error. El Salmo 119, versículo 105, dice: es un versículo muy famoso. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber cómo vivir? ¿En qué nosotros nos podemos guiar? En las Escrituras, porque dice que son lámparas a nuestros pies. Utilizar otra fuente de enseñanza por encima de las Escrituras, lo único que hace es llevarnos a tinieblas, es llevarnos a practicar cosas que Dios nos enseñó. Nuestro terreno firme, nuestro terreno más seguro es guiarnos solamente en las Escrituras. Es el principio de sola Escritura. Bien, ahora, está genial para nosotros conocer las Escrituras, pero también es muy importante para nosotros tener una sana interpretación de ellas. He conocido muchas personas que se conocen la Biblia de memoria, sin embargo, no saben interpretarla. Y esto lo que hace es llevarnos a practicar cosas que Dios nos enseñó. Un claro ejemplo de esto es el famoso versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Es un versículo que lo hemos escuchado muchas veces y es un versículo muy, muy manoseado y muy sacado de contexto, porque muchas personas dicen que como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo puedo, no sé, puedo tener un auto último modelo, puedo tener el mejor trabajo, puedo tener los mejores puestos laborales, ¿no? Entonces, la gente sacando textos fuera de contexto, o sea, puede armar cualquier doctrina. Entonces, es muy importante para nosotros tener también, no solo conocer las Escrituras, sino que también capacitarnos y esforzarnos por tener una sana interpretación del texto bíblico. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16, el apóstol Pedro dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Y dice: entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. Entonces, primero, vemos que el apóstol Pedro considera como Escrituras los libros del apóstol Pablo. Y también vemos como ya en ese tiempo habían personas que torcían las Escrituras, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros no solo conocer las Escrituras, sino ser cuidadosos, ¿no? Y tener una sana interpretación, no torcerlas. Ahora, algo que también hace caer a las personas del principio de la sola Escritura es que muchos, afanados por conocer cosas que la Biblia no revela, entran en el terreno de las enseñanzas humanas, entran en las tradiciones. Por ejemplo, Pablo reprende esto en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. ¿Para qué?
para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os desvanezcáis unos contra otros. Entonces, es muy importante entender que lo que la Biblia revela, lo revela. Y lo que la Biblia no revela, no lo revela. No tenemos que insistir y buscar, porque cuando nosotros hacemos esto, caemos en el mismo error que ellos, ¿no? Caemos ya en las falsas enseñanzas, caemos en las tradiciones. Entonces nosotros lo que hacemos es dejar de lado el principio de sola escritura. Tenemos que confiar que Dios en su sabiduría nos reveló todo lo que nosotros necesitamos para la vida cristiana. Tenemos que nosotros entender que las escrituras son suficientes. No necesitamos escarbar en lo que Dios nos ha revelado. Las escrituras mismas son suficientes. Bien, y por último, para terminar, yo quiero alentarlos que en la semana pongamos en práctica el principio de la sola escritura. Que día a día nosotros podamos entender que la Biblia tiene que ser nuestra única norma de fe y práctica. Si nosotros confiamos en filosofías, en tradiciones, lo único que podemos hacer es desviarnos de la fe, es ir a la perdición. Sin embargo, como vimos, las Escrituras son palabra de Dios y son suficientes para decirnos cómo vivir, son suficientes para decirnos en qué creer y en qué no. Entonces tenemos que descansar, así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que se centre en las Escrituras. Hoy yo los animo a ustedes que día a día en su semana nosotros nos centremos en las Escrituras y que también hagamos un autoanálisis. ¿Será que nosotros tenemos alguna tradición en nuestra vida? ¿Será que aún estamos aferrados a alguna enseñanza humana? ¿O nosotros estamos firmemente centrados en las Escrituras, ¿no? En la fiel enseñanza de la palabra de Dios? Bien, Fer, ¿te animás a orar para cerrar? ¿Algo más? Bien, terminamos. Que tengan un buen regreso a sus casas.